Bienvenido a este super tutorial para aprender las nociones básicas del manejo de cámara y al mismo tiempo aprender a editar las imágenes. Tenía muchas ganas de realizar este tutorial, muchas ganas. ¿Por qué? Porque queremos devolveros todo el cariño que nos estáis demostrando a través de las redes sociales y porque al mismo tiempo somos conscientes de que no todo el mundo puede pagarse un curso de formación. Y sinceramente creemos que si no tienes unas nociones básicas y sólidas es imposible seguir avanzando en este maravilloso mundo y apasionante que es la fotografía y la edición digital. Por ese motivo teníamos tantas ganas de realizar este tutorial que ya nos hubiese gustado tener a nosotros cuando empezábamos en el mundo de la edición y de la fotografía, ya que os vamos a explicar de un modo completamente práctico y sencillo cómo se deben hacer las cosas desde el principio, asentando las bases para que si después quieres seguir formándote lo hagas sin lagunas. Así que si tienes amigos o conocidos que quieran aprender a manejar la cámara y a editar las imágenes, avísales porque este tutorial es totalmente gratuito y te lo van a agradecer mucho. Así que nos metemos de lleno en cómo manejar la cámara y realizar nuestra fotografía. Eso es, pues vamos a ello y vamos a hablar en primer lugar de la luz. La luz en la fotografía tiene una doble función. Una técnica que consiste en registrar de la forma más correcta posible pues toda la iluminación de la escena y otra estética que consiste en crear efectos, sensaciones, emociones, etc. Bien, en esta primera diapositiva vemos cómo el haber medido la luz en la zona correcta nos ha permitido registrar de una forma ideal toda la luz de la escena y en esta segunda diapositiva que vemos ahora vemos cómo las sensaciones estéticas que nos producen controlar la luz pues produce efectos muy interesantes. Bien, pues para poder controlar todo esto es muy importante que en primer lugar conozcamos lo que es el fotómetro de la cámara. El fotómetro no es más que un dispositivo que se encuentra en la parte frontal o en el interior de la cámara y que mide el número de fotones que tiene la escena que queremos fotografiar. En las cámaras se representa con valores numéricos que suelen ir del 0 al 3 o del 0 al -3. Bien, pues cuando tenemos el valor en el valor 0 significa que estamos registrando de una forma correcta la exposición de la escena. De esa forma la luz será interpretada por nuestra cámara de una forma natural y normal. Sin embargo, si ese fotómetro marca un valor por encima del valor 0, estamos tendiendo a sobreexponer la foto, lo que llamamos la foto se ha quemado. Y si el fotómetro está por debajo del valor 0, la foto tenderá a quedarse oscura. Es lo que llamamos subexposición. Pues para variar estos valores, disponemos en la cámara de tres elementos fundamentales. Uno es el diafragma, otro es el obturador y otro es el ISO. Con estos tres elementos vamos a controlar ese fotómetro para dejarlo en el lugar ideal, que es el valor 0. Bien, empecemos hablando del diafragma. El diafragma es en lo que nos vamos a centrar hoy. Y el diafragma no es más que un dispositivo en forma de unas láminas que se abren y se cierran dejando pasar más o menos luz a través del objetivo. Se dice que el diafragma regula el caudal de luz de la escena. Bien, pues cada una de estas posiciones o aperturas que se pueden ir consiguiendo con el diafragma en fotografía se le llaman números F. Por ejemplo, ahí tenemos el número F11, que es un diafragma bastante cerradito, y el número F4, que es un diafragma pues bastante abierto. Esta relación de aperturas o cierres es lo que tenemos que ir memorizando. Veis como el número F más pequeño, el número F14, es cuando estas láminas están más abiertas, es decir, cuando dejan pasar la mayor cantidad de luz. Y el número F8 que tenemos en este ejemplo es cuando estas láminas están muy cerraditas, es decir, dejan pasar relativamente o mucha menos luz que con respecto al valor inicial. Estos valores se llaman en fotografía valores universales. Significa que entre un valor y el anterior o posterior pues va dejando pasar el doble o mitad de luz. Por ejemplo, si yo estoy en F1.4 y me paso a F2, que es relativamente más cerrado, es decir, que deja pasar menos luz, la cantidad real de luz que va a dejar pasar es justo la mitad con respecto al punto anterior. Sin embargo, si estoy en F2 y paso a F1.4, estaré dejando pasar el doble de luz.
¿Entendido? Es decir, siempre se deja pasar el doble o mitad de luz con respecto al diafragma anterior o posterior. Estos valores pues es muy interesante memorizarlos si quieres aprender fotografía, así que vamos a pasar a la escala universal con todos los diafragmas que podemos encontrarnos. Si yo memorizo el valor central, que es un valor intermedio, 5,6, es ni muy abierto ni muy cerrado, a partir de ahí podemos ir memorizando todos los valores. Hacia atrás tenemos el 4, 2,8, 2 y 1,4. Y hacia adelante, partiendo del 5,6, tenemos 8, 11, 16, 22, podría estar también el 32, pero normalmente con el 22 ya es suficientemente cerrado o ya es muy cerrado. Bien, muy fácil, es muy fácil, así que vamos a ir memorizando estos valores porque son uno de los elementos que nos van a permitir controlar el fotómetro de la cámara. Bien, ¿cómo buscamos la relación entre el fotómetro y el diafragma? Siempre va a depender del valor que tengamos de partida. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer una fotografía, lo primero que vamos a hacer es darle al botón de disparo de nuestra cámara. Le vamos a dar suavemente y de esta forma vamos a poner en funcionamiento nuestra cámara. ¿Qué se va a activar? El fotómetro de la cámara. ¿Por dónde lo vamos a ver? Pues si tenemos pantalla trasera, lo veremos en la pantalla trasera. Aquí se ve en este ejemplo que está en el valor +1, o si no, lo podemos ver a través del propio visor de la cámara en la parte inferior en un LED verde que suele aparecer. Pues en este ejemplo estamos viendo que el valor está en +1, con lo cual significa que la imagen saldría un poco más clara o más clara de lo que debería ser lo ideal. Nuestro objetivo, llevarlo hasta el 0 para registrar de la forma correcta la luz. Entonces lo que tenemos que mirar es en qué valor está el diafragma que tenemos marcado en este momento en la cámara. Para modificar el diafragma en la parte posterior de la cámara tenemos el botón AV, así que manteniendo este botón AV presionado movemos el dial de la cámara hacia la izquierda hasta llegar al diafragma que estamos buscando. Y en ese momento veremos cómo el fotómetro pasa del valor que tenemos al valor ideal, que en este caso sería el 0. Si fuese una situación al contrario, es decir, si por ejemplo en lugar de +1 pues tuviésemos en el valor -1, pues haríamos la relación contraria. Es decir, si tuviésemos en el 5,6 como punto de partida y tuviésemos menos luz de la ideal, lo que tendríamos que hacer es abrir el diafragma, y en este caso pues sería el diafragma 4 el ideal para volver a llevar este fotómetro hasta el lugar 0. Y una vez tenemos el fotómetro en su lugar ideal, realizamos la toma y ya nos dirigimos hasta Photoshop. Como dijimos al principio del tutorial, vamos a buscar la relación que existe entre los diafragmas de cámara y los ajustes que nos permite realizar Photoshop. En este caso, el archivo es un archivo RAW y por eso lo hemos abierto o se ha abierto la imagen a través de la aplicación de Camera Raw. En la zona derecha de Camera Raw disponemos del regulador exposición y efectos de luminosidad. Este regulador nos permite cambiar la luz de la imagen del mismo modo que lo hacíamos al cambiar el diafragma de la cámara. Como vemos de partida, el regulador de exposición se encuentra en el valor 0. Si por ejemplo lo llevamos al valor +1, estaremos dándole a la imagen el doble de luz de la que originalmente tenía. Y si por el contrario lo llevamos hasta el valor -1, dejaremos nuestra imagen con la mitad de luz con respecto al punto de partida. Pero vamos a dejarlo en el valor 0 y vamos a abrir nuestra imagen en Photoshop. Así que vamos a pulsar en la opción Abrir. Se trata de trabajar con las capas. Las capas no son más que copias de la imagen original dispuestas una encima de otras. El efecto es como si tuviésemos dos fotos iguales una encima de otra. Para crear una copia de una capa, en la propia ventana capa nos posicionamos con el botón derecho encima del nombre de la capa, en este caso la capa se llama fondo, y después elegimos la opción duplicar capa. A continuación desplegamos los modos de fusión que se encuentran en esta pestaña que está aquí arriba y elegimos el modo de fusión multiplicar. Cuando elegimos
esta opción de multiplicar, la imagen se hace mucho más oscura porque gana intensidad. Pero lo interesante viene ahora, al cambiar el valor de opacidad de esta capa. Si cambiamos la opacidad del 100% al 76%, a efecto de luminosidad, es como si estuviésemos haciendo la imagen con dos diafragmas más cerrados. Es decir, tendríamos 4 veces menos luz. Si ahora cambiamos la opacidad al 38%, es como si hubiésemos puesto en cámara un diafragma menos, es decir, tendríamos la mitad de luz. Y si lo ponemos, por ejemplo, en el valor del 19%, sería lo mismo que medio diafragma menos. Bien, por ejemplo, vamos a dejar la opacidad en el 76%. Y a continuación vamos a activar la herramienta borrador de la barra de herramientas. Y vamos a borrar poco a poco este efecto de oscuridad de aquellas zonas de la imagen en la que queramos mantener la iluminación original. De este modo, en el centro de la imagen mantendremos la misma luz y en el resto tendremos 2 diafragmas menos. Pero si en alguna zona queremos que haya solo un diafragma de oscuridad menos, lo que vamos a hacer es cambiar el valor de opacidad de la herramienta borrador al 50% y vamos a pasar por esa zona para quitar justo la mitad de luminosidad de la que teníamos en el caso anterior. De esta forma hemos conseguido una imagen con 3 zonas con luminosidades distintas, algo que originalmente de partida no teníamos en la imagen. Bien, veamos ahora otro ejemplo distinto. Abrimos la imagen en Photoshop, duplicamos la capa y en este caso vamos a elegir el modo de fusión trama. Cuando elegimos el modo de fusión trama, a efecto es como intensificar la luz de la escena. Al igual que con la opción multiplicar, si la opacidad está al 76%, el valor de luz que tenemos es como si en la cámara hubiésemos dispuesto 2 diafragmas más luminosos. Si ponemos 38% sería un diafragma más luminoso y medio diafragma más de luminosidad si ponemos el 18%. Una vez elegida la opacidad, seleccionamos la herramienta borrador y discriminamos parte del efecto de las zonas en las que consideremos que hay demasiada luz. Bueno, pues hasta aquí este video tutorial de una serie de videotutoriales en el que vamos a ir aprendiendo poco a poco el manejo de la cámara y la relación que puede tener todo esto con el mundo de la edición digital. La parte estética, la profundidad de campo, la velocidad, es decir, vamos a ir buscando relación entre la parte de la toma y la parte de la edición. Además, si quieres seguir formándote, no te olvides que en nuestra web tenemos una gran oferta de cursos con gran variedad de precios y adaptados a todos los niveles. Bienvenido a una nueva forma de aprender, bienvenido a la Ventana Azul.